Vamos a tener un tiempo aquí ahora compartiendo la palabra. Qué bien estar aquí. Happy 4th of July. Yo con el español, el inglés, estamos aquí en este país que nos encanta tanto y, bueno, por lo menos a mí me encanta estar aquí. Yo amo este lugar. Amo porque el Señor nos trajo con un propósito. Y al final del servicio hoy me gustaría también orar por este país, por Estados Unidos, para que el Señor siga bendiciendo, para que el Señor siga cuidando de todo, ¿no? Para que su nombre sea alabado en este lugar. Y como siempre, que se mantenga ahí en el lugar donde tiene que estar el nombre del Señor, en este lugar, en esta nación. Y el Señor bendijo muchísimo a este país por todo lo que siempre hicieron, porque siempre pusieron el nombre del Señor en primer lugar, y yo creo que va a seguir así, que las cosas se van a mantener así y el nombre del Señor va a ser glorificado, va a ser alabado, y la bendición del Señor va a seguir sobre este lugar, para que desde aquí muchas otras naciones también puedan vivir esta bendición, incluso a través de nuestras vidas. Estamos hablando en las últimas semanas de eso, del poder del Evangelio, y cómo el Señor me está transformando a través de su palabra, me está enseñando cosas que yo no las veía antes. Muchas veces estamos aquí declarando: el Señor nos va a usar, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos ha llamado con un propósito, y es la verdad. Esto es lo que el Evangelio me enseña, es el poder que está ahí en esto que ha cambiado la vida de Pablo cuando él escribía este texto que está en Romanos 1, y lo vamos a leer muchas veces todavía. Entonces creo que tengo la esperanza de que memorices este texto, ¿no? Porque es lo que queremos vivir, esta misma alegría, estas mismas ganas, esta misma fuerza que vivía Pablo cuando escribió eso, ¿no? El poder del Evangelio para la salvación. Qué bueno es vivir eso, qué bueno es ver eso, la salvación. Esto está cobrando vida ahora mismo en nuestras vidas, en nuestro día a día. Es curioso lo que está pasando ahora con Felipe, porque esta semana compartía con Erika cómo el Señor me ha edificado esta semana con el testimonio algunas cositas que me comentó Felipe de lo que está viviendo él. Felipe está pasando por este momento difícil, pero cuando me llamó me decía: pastor, yo veo el Señor trabajando en todo. Tú no tienes idea de las cosas que el Señor está transformando y está cambiando en mi familia ahora, porque estoy ingresado en un hospital. Y Felipe y su familia llegaron a vida online, ¿no? Porque, como comenté, todavía no hemos tenido la oportunidad de estarnos juntos, ¿no? De compartir ahí un tiempo personalmente, pero estamos muy conectados en el corazón. Y desde entonces él siempre nos escribe y comparte lo que está viviendo, lo que está pasando, y las noticias llegan, los testimonios llegan. Pero ¿cuándo pasó eso ahora? Él me dijo esta semana, e incluso yo le dije: mira, cuando salgas de ahí, yo quiero hacer un vida en casa, que es la programación que hacemos entre semana. Y yo le invité: yo quiero que compartas esto que estás viviendo, porque la vida del Señor se está moviendo. Amén. Y él tiene una situación ahí en su familia, que una persona que ya no le hablaba desde hace 11 años. Y el Señor transformó esta situación. Y el Señor cambió este cuadro, y ya están en contacto otra vez, y el Señor está haciendo cosas, y el Señor está hablando, y el Señor está transformando. Pero tenemos que estar listos para eso. Este es el poder del Evangelio. Este texto que está en Romanos 1, que dice así: no me avergüenzo del Evangelio. Pablo está diciendo: porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree.
Primero el judío, luego el griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Una justicia que del principio al fin es por la fe. Y me encanta esta parte. Porque es muy bonito de leerlo, es muy bonito de decirlo, pero vivir por fe no es fácil. Vivir por fe es no tener las garantías que nos gusta tener. No, queremos andar ahí por lo seguro. No, quiero garantías, quiero algo que yo pueda ver, quiero algo que yo pueda tocar, quiero algo que me garantice algo. Pero la palabra me dice que es eso, la justicia de Dios es una justicia que del principio al fin es por la fe. Yo puedo contarte aquí muchas historias que hemos vivido, historias de fe, historias de confiar, historias de entregarte. Y seguro que si te cuento aquí ahora voy a contar lo bonito, voy a contar no, que mira, hemos pasado por eso y aquí estamos de pie. Pero cuando pasábamos por eso, había lloro, había llanto, había tristeza, habían dudas, había mucha inseguridad, porque somos humanos. Somos humanos. Y cuando pasábamos por estos momentos que ahora sabemos que eran para fortalecernos, para estructurarnos para el futuro que el Señor tenía para nuestras vidas. Todo esto tenía propósito, pero cuando pasábamos por eso no era fácil, porque era la justicia de Dios y es por fe. Y muchas veces yo no veía nada, te digo la verdad. Yo decía, esto no tiene sentido. ¿Por qué tenemos que pasar por eso? Si soy una persona buena, si mis intenciones son buenas, si mis planes aquí son algo que van a bendecir más gente. Y de eso se trata, de eso que estamos hablando, porque no es nuestra justicia, no es nuestra voluntad, no son nuestros planes, pero es el plan de Dios, es la voluntad del Señor para nuestras vidas, lo que de verdad vale, lo que de verdad va a hacernos vivir el propósito, va a hacer con que mucha gente pregunta, pero ¿cómo sé que estoy viviendo el propósito? Y yo lo que puedo contestar, porque lo he vivido, es cuando lo que ha cambiado de verdad en mi vida es que antes yo me preocupaba solamente conmigo. ¿Cómo iba a ser bendecido? Yo, mi mujer, mi casa, mis hijos, las condiciones, las oportunidades que puedo conseguir para los míos. Y desde que vivo el propósito del Señor, esto no cabe solamente en nosotros. Hay muchos más. Hay mucho más. La bendición pasa por ti. Te bendice, pero no se queda solamente en ti. Llega a otras personas, llega a otras familias. Y puedes escuchar cosas como estas que estamos escuchando. Familia que no hablaban, personas de la misma familia que ya no se hablaban a más de 10 años. Y la historia cambió. No por lo que dijo Antonio, no por lo que dijo Gilbert, no por lo que dijo él. No es eso. Es porque el Evangelio, el poder del Evangelio se manifestó. La transformación llegó y Pablo estaba viviendo eso y él nos habla y nos cuenta eso y nos escribe eso para que podamos vivir lo mismo. Y mucha gente considera el Evangelio el ABC, los primeros pasos de una persona cuando entrega su vida al Señor. No, porque este es nuevo y está empezando su historia con el Señor y está empezando a dar ahí sus primeros pasos y por eso el Evangelio no es tan efectivo en su vida. Y por eso está tan tocado, está tan impactado, está tan transformado. Pero no se trata de eso. No se trata del ABC, no se trata de los primeros pasos, cuando de verdad esto es toda nuestra vida cristiana. Todos nosotros tenemos que vivir eso en todo el tiempo. Todos nosotros tenemos que buscar eso en todo el tiempo. Que el poder del Evangelio nos impacte, nos transforme, nos cambie todos los días en nuestras vidas. Pero muchas veces, ¿cómo pasa eso? A través de las situaciones que estamos viviendo.
Las situaciones que no tenemos solución, las situaciones que no tenemos respuestas, las situaciones donde tenemos que confiar que nuestras vidas están en las manos del Señor. Y parece algo muy normal, algo muy natural, pero cuando llega, no, cuando me toca hacer eso, cuando me toca vivir eso, yo no lo quiero. Yo quiero tener la respuesta. Yo quiero tener la solución. Y el Señor me llama para este lugar donde yo camino a su lado. Y cuando yo camino a su lado, yo no manejo, Él me lleva, Él me dirige, Él me conduce. Si es aquí, bien, si no es aquí, Él me manda a otro lugar y su bendición está sobre mi vida. Pero yo tengo que aprender a confiar, yo tengo que aprender a descansar y permitir que el poder del Evangelio se manifieste en mi vida y a través de ella. De eso se trata. Entonces nosotros fuimos salvados por la fe. Es por fe, no hay cómo hacerlo sin fe. Es decir, creer en el Evangelio nos transforma en cada aspecto de nuestras vidas. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida. Cuanto más creemos, cuanto más caminamos, cuanto más aprendemos, cuanto más nos entregamos, nos vamos aprofundando, vamos avanzando, y las experiencias de caminar lado a lado del Señor nos van enseñando, nos van transformando en lo que Él tiene para nuestras vidas. Yo por mucho tiempo prediqué una palabra y Erika ya no soportaba escuchar esta palabra. Cuando nos fuimos de Brasil, cuando fuimos enviados como misioneros a España, fuimos como a 60 iglesias más o menos, en un periodo de unos 2-3 meses. Fue una locura. Había iglesias había días que iba en iglesias por la mañana, por la tarde y por la noche. Y había una palabra, porque yo vivía y me encantaba la historia de Elías, el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Y cómo me encantaba, porque me gusta compartir lo que me toca, lo que me identifico, y cuando yo escuchaba, cuando yo leía la vida de Elías, era algo que me fortalecía demasiado, me edificaba muchísimo. Porque cuando yo veo el primer verso del capítulo 17, hay una referencia de Elías, que es Elías el Tisbita, es decir, el hombre que vino de la ciudad de Tisbe, una ciudad pequeñita, difícil de encontrar en el mapa. Pero después que me habla de eso, mira, Elías el Tisbita, la palabra empieza a contar y a compartir experiencias de este hombre que me encantan. Me encantan, puedo decírselo porque no era yo que estaba en su lugar, pero cómo él confiaba, cómo él creía que el Señor estaba con él. Porque primero el Señor le manda ir delante de un rey malo y hablar una palabra que no le iba a gustar al rey. El Señor le manda ir allí y decírselo la verdad, diciendo: mira, lo que estás haciendo no está bien a los ojos del Señor. Y después de obedecer a la voz del Señor, Elías tiene que esconderse. ¿Sabe por qué? Porque si él no se esconde, este hombre le mata. La mujer de ese hombre se enfadó demasiado y le quería matar. Y muchas veces yo me quedaba a pensar, pero él hizo lo que Dios le mandó a hacer. Él fue obediente. Y por mi justicia, cuando yo miro a una persona que fue obediente, que se entregó, que dio el paso de fe, que hizo lo que el Señor le mandó a hacer, yo lo primero que pienso es esto: tiene que ser recompensado. Tiene que recibir algo bueno. Y lo que pasa es que muchas veces lo que el Señor está haciendo sí es algo bueno, pero yo no lo veo. Yo no lo entiendo, porque todo lo que puedo ver es hoy, es ahora, es lo que alcanzo, es lo que entiendo. Y te digo la verdad, entendemos muy poco, ¿vale? Vemos muy poco, no tenemos idea de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, con las personas que va a hacer, no tenemos ni idea.
Pero el Señor que nos conoce, el Señor que sabe el propósito por el cual nos creó, Él nos está preparando, Él nos está forjando, Él nos está transformando en quien tenemos que ser para el futuro que Él tiene para nuestras vidas. Y es lo que está pasando con Elías. Él va a un riachuelo allí y el Señor le manda que se esconda allí, y allí él va a aprender a confiar, él va a aprender a esperar del Señor, porque si el Señor no le manda comida, él se va a morir. Y él empieza a beber allí del agua que está allí en aquel lugar, y es una locura, porque el Señor manda que cuervos le lleven carne para que coma. Y él está aprendiendo a confiar. Él se está enterando de que su vida está en las manos del Señor, que es el Señor que le guarda, que es el Señor que le mantiene, que es el Señor que le sostiene, que es el Señor que abre puertas, que es el Señor que cierra puertas, que es el Señor que trae oportunidades, que es el Señor que lo hace todo. Y él se queda allí por un tiempo. Y yo muchas veces me quedaba pensando, pero obedeció, hizo lo bueno y ahora está ahí escondido, porque si no le matan. Pero no, es la manera como miramos. Muchas veces estamos ahí, yo siempre comento esto en mi casa. Nosotros vamos a elegir dónde vamos a poner la luz, dónde vamos a poner el foco. Todas las situaciones que estamos viviendo ahora mismo, hay cosas malas y hay cosas buenas. Tú me puedes decir, no, pero no sabes de qué estoy viviendo. ¿Cómo puede haber algo bueno en eso? Yo te digo la verdad, yo ya he vivido situaciones muy, muy duras. Pero estas situaciones, en aquel momento a lo mejor yo no podía encontrar, yo dije, esto no hace sentido, ¿por qué estoy pasando por eso? Estas situaciones de 2, 3, 4 años atrás me han traído a lo que estoy haciendo hoy. Yo quería las cosas en una manera y el Señor me enseñó a través de estas situaciones que Él tenía algo mucho mejor para mi vida. Y me han pasado cosas que yo decía, pero ¿cómo puede? ¿Cómo podemos estar en una situación como esta? Esta situación tan mala, esta situación que me hizo llorar, esta situación que me quitó lo que yo tenía como precioso entonces, me trajo a vivir algo que hoy no tiene precio, algo que me llevó al propósito de mi vida, me llevó a tener una vida plena, una vida completa, una vida de propósito. Por eso te digo, si el Señor te está llevando por lugares que ahora mismo no entiendes, si el Señor te está haciendo pasar por situaciones que ahora mismo no ves ningún sentido, confía. A lo mejor Elías cuando estaba allí no era su sueño, no era su plan, no era su deseo, pero todo lo que él necesitaba el Señor traía para su vida. Y muchas veces estamos en eso, deseamos cosas muy grandes, soñamos con cosas pensamos, cuando tenga esto, entonces voy a ser feliz, cuando tenga esto, mi vida va a hacer sentido. Pero el Señor es quien sabe lo que necesitas. El Señor es que te lleva, el Señor es que te cuida, el Señor es que te está dirigiendo. Elías estaba en eso, confiando, descansando, entregando todo en las manos del Señor. Y el Señor le cuidó. Pero fíjate, la palabra nos dice que pasados algunos días el riachuelo empieza a secarse, porque cuando Elías se presenta delante del rey, cuando el Señor le manda decir que lo que está haciendo este hombre es algo malo, el Señor le entrega también un castigo, diciendo, mira, no va a llover hasta que yo le diga otra vez que va a llover. Y entonces él se va, se esconde en un riachuelo, depende de esta agua para vivir, y pasados unos días, esto empieza a secarse. Él dependía de este lugar y empieza a secarse. Y es curioso porque aquí yo aprendo otra cosa que es muy, muy importante. Quien dijo que no iba a llover fue el propio Elías. Muchas veces estamos orando, estamos pidiendo cosas al Señor en nuestras oraciones, pero
no nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo hoy es respuesta de las oraciones que hacemos. Tú le pides al Señor, Señor, úsame, quiero ser fuerte, quiero ser una persona bendecida, quiero ser así, quiero ser asado. Y con el Señor todo pasa a través de procesos. El Señor te va a preparar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a traer experiencias para que te transformes en la persona que has pedido en tus oraciones que te gustaría ser. Y Elías estaba pasando por eso. Él dijo que no iba a llover. El riachuelo se seca. Él ya no tiene cómo vivir de allí. Y él tiene que moverse otra vez. Y el Señor le dice, mira, vete a la ciudad de Sarepta. Allí hay una mujer que te va a ayudar. Allí hay una mujer que te va a cuidar. Allí hay una mujer que... Y él llega a Sarepta. Y cuando llega a Sarepta, ve a esta mujer. Pero ¿sabe lo que pasa? La mujer estaba peor que él. Tenía un hijo, no tenía comida. Pero Elías se estaba convirtiendo en un hombre de fe. Él ya no dudaba, él ya no cuestionaba. Si el Señor le dijo que aquella mujer sería el instrumento del Señor en sus manos para bendecir a Elías, él se lo creía. Él caminaba por fe, él hacía cosas que los demás no veían, pero si el Señor le habló, él confiaba. Porque él venía ya de experiencias en Kerit, donde todo era en contra de él, pero el Señor le mantuvo vivo, el Señor le sostuvo, el Señor le dirigió. Y de eso se trata, eso estamos viviendo hoy, en eso estamos hoy, estamos aprendiendo, estamos confiando, estamos entregando, estamos descansando. Y muchas veces cuando vemos a situaciones que no nos cuadran, no cierran en nuestra cuenta, tenemos que seguir caminando por fe. Tenemos que seguir confiando que si el Señor nos llevó hasta allí, Él va a abrir puertas. Él va a abrir caminos incluso donde no habían caminos antes. Él nos va a cuidar, Él nos va a bendecir, Él nos va a llevar a vivir lo que Él tiene para nuestras vidas. Pero no se trata de lo que puedes tú, de lo que puedo yo, de lo que pueden nuestros contactos. La gente va a mirar y va a decir, solamente Dios podría hacer algo así. Solamente Dios podría cambiar una situación como esta, y de eso se trata. Ahí el Señor te está llevando a un lugar de dependencia total. Porque es lo que Elías hace. Cuando mira a la mujer, actúa por fe. Habla cosas que en principio parecen totalmente absurdas, totalmente fuera de la realidad. La mujer está para preparar una comida para ella y esperar la muerte, para ella y su hijo y esperar la muerte. Y entonces llega el hombre de Dios y le habla que haga algo totalmente distinto. Mira, primero para mí. ¿Quieres vivir el milagro? ¿Quieres vivir lo que Dios tiene para tu vida? ¿Quieres vivir? Y empieza a hacer cosas y el Señor hace un milagro y cambia no solamente la vida de Elías, pero la vida de la mujer y de su hijo, que iban a esperar la muerte. Fíjate lo que es vivir de propósito. La bendición no se queda solamente en tu vida, pero empieza a rebosar y empieza a alcanzar las personas que están al lado tuyo, a la vuelta tuya. Y empieza a transformar historias, transformar realidades. Y para hacerse rápido, porque ya se fue todo mi tiempo y no empecé a predicar lo que el Señor lo que había preparado para predicar hoy. Ay, me encanta cuando cambia todo así. Y cuando llegamos al último verso del capítulo 17 del primer libro de los Reyes, acuérdate que en el primer verso era Elías el Tisbita. Esta era la referencia. Muchas veces la gente puede que tengan referencias acerca de ti. No sé qué hablaban de mí. A lo mejor Antonio, el soñador. Antonio, el que está huyendo de la voluntad de Dios. Antonio, el que quiere hacer todo menos servir en la iglesia. A lo mejor esta era la referencia que la gente tenía de mí. Así como Elías tenía una referencia, era el Tisbita. Pero en todo este capítulo que comenté con vosotros aquí ahora, el Señor trabajó, el Señor
transformó, el Señor cambió, el Señor puso cosas nuevas, el Señor cambió a lo mejor otras cosas que no deberían estar allí en la vida de Elías. Como el Señor está haciendo con nosotros ahora mismo, el Señor está quitando cosas que no deben estar ahí en tu vida. A lo mejor quitando también personas que no, se cerró el ciclo, ya el tiempo se fue y a lo mejor también el Señor está trayendo nuevas personas para este nuevo tiempo, para este nuevo tiempo que empieza en tu vida. Y Elías está ahí, siendo transformado. Pero lo que me encanta es que pasan otras cosas con esta mujer, con su hijo, y Elías sigue caminando por fe, sigue dando pasos ahí de acuerdo con lo que el Señor ponía en su corazón. Y cuando llega el último verso, esta mujer acaba de vivir otro milagro del Señor a través de la vida de Elías. Y como es bueno vivir el propósito de Dios, porque vemos cosas así, milagros pasando con la gente que está a nuestro lado. Y esta mujer, cuando va a hablar de Elías, ella empieza a hablar algo que para mí es el producto final de la transformación de Dios en la vida de Elías. Porque él era solamente el tisbita. Cuando esta mujer empieza a hablar de él, ella habla algo así: ahora veo que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Dios en tu boca es verdad. Oh, gloria a Dios. Fíjate cómo ha cambiado, cómo se ha transformado este hombre. Cómo nos estamos transformando nosotros ahora mismo. A lo mejor las referencias que la gente tenía de ti, no sé cuáles son, pero el Señor te está transformando en algo así. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, que la palabra de Dios en nuestras bocas es verdad. Así que prepárate para eso. Prepárate, porque el Señor te está transformando, el Señor te está preparando, el Señor te está poniendo ahí a punto para lo que Él va a hacer. Deja de estar mirando las imposibilidades, deja de estar mirando lo que no tienes, lo que no puedes, lo que no sabes, y confía, porque aquel que te llamó, Él es fiel para cumplir su palabra en su vida. Él te va a levantar, Él te va a usar, Él te va a traer lo que es necesario para que vivas el propósito de Dios en tu vida. No estás aquí por casualidad. No estás aquí incluso porque no fueron mis planes. No, el Señor te trajo, el Señor te está preparando, el Señor te está ahí, está echando semillas. Y esto va a crecer, esto va a florecer, esto va a fructificar. Y no va a ser solamente tú el que va a ser bendecido por eso, pero las personas a vuelta tuya van a ser bendecidas por lo que el Señor va a hacer en tu vida y a través de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.